Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada. Y hoy tengo el placer que me acompaña Fernando Esquembre. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, encantado de verte y de estar de que estemos de nuevo acá, que estábamos sacando cuentas desde el 23 de octubre que no continuábamos con esta difusión de conversando con tu biología. Sí, me alucina estar acá. Le contamos a la gente que en el medio estuvimos dando un taller juntos donde trabajamos un montón, por eso por ahí no se dieron los programas, pero estamos volviendo 2024 a full en este conversando con la biología. Para entrar en el tema de hoy, me voy dando cuenta, entrando en el tema de hoy e hilando un poco con el último programa que hicimos juntos, que es el programa número 30, los invito a que lo vean, porque ahí ya nos hacíamos esta pregunta, ¿no? Esto del estilo de vida moderno, esto que hay tanta información hoy en las redes, que nos van llevando a hábitos, costumbres, formas de comer, formas de hacer, formas de vivir, ¿no? Este estilo de vida. Y que en el estar nos vamos sintiendo peor, hay síntomas que se agudizan, se sostienen, se mantienen, no puedo lograr estar bien, ¿no? Digo, ¿se puede construir la salud? ¿Hay un punto en donde yo puedo tomar decisiones que me lleven a estar bien? Qué bueno eso, sí, qué bueno eso, justo lo que habías planteado en el último programa. Me encantaría primero conocer tu opinión al respecto. Ay, me tiró con un dardo. Porque bueno, era justo lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Y yo hoy estoy con un reto, o sea, hoy tengo al aire disponible un reto para todas las personas que quieran hacer este cambio. Porque para mí la respuesta a la pregunta es sí. Yo digo que nuestra biología está programada en un espacio-tiempo que muchas veces no entiende la forma de vida que tenemos hoy. Hoy una forma de vida en donde se comen un montón de cosas que tienen aditivos, sustancias que nos intoxican, que nuestra biología no tiene con qué leerlos y los lee como tóxicos, los lee como agentes extraños, estas cosas nos intoxican y entonces nos inflamamos de manera real porque hay agentes reales que son extraños para nuestra biología. Sumado a esto, no hemos generado las capacidades de gestión de un montón de cosas y a veces estamos en un trabajo por necesidad, pero con un jefe que nos funciona como depredador, entonces estamos en ambientes en donde nos sentimos como en peligro. Y esto para nuestra biología también son cosas que activan programas de supervivencia. Entonces, tal vez estamos queriendo estar bien, pero estamos dentro de contextos, estamos en percepciones de nosotros mismos o ingiriendo cosas que no son saludables, no sé si es la palabra, pero no generan un bienestar para nuestra biología. Entonces, sosteniendo esas cosas, nos autogeneramos la activación de programas biológicos para eliminar eso que ingerimos que es tóxico, programas biológicos de separación porque eso no me genera sensación de peligro, de pérdida. Entonces, todo esto que estoy diciendo se va a entender por ahí si ven varios de los programas que ya tenemos antes. Hoy el estilo de vida, la forma de vida, el cómo estamos encarando nuestra vida, a veces es un autodetonador de programas biológicos que nos llevan a incomodidades, que es de donde nos queremos salir. Entonces, nosotros mismos entramos en contradicciones internas, que esto genera malestar. Y este malestar no es ni bueno ni malo, pero si se sostiene en el tiempo, empieza a tener un costo para nuestra psique, para nuestra biología, para nuestro bienestar. Entonces yo creo que hoy, haciendo conciencia de un montón de cosas que hay que ir de a poco, puedo tomar decisiones diferentes que me lleven a otro lugar.
esta es mi mirada y ahora te pregunto a vos, ¿se puede construir la salud? ¿Cuál es tu mirada? Desde mi mirada, la casualidad no existe en ningún aspecto, en nada. Todo informa y puede informar de manera real o de manera simbólica. El cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico. Entonces, explícanos qué es lo real y qué es lo simbólico, así ya queda en este programa. vos podés estar mirando por una ventana, un jardín, mirando un paisaje, podés estar en la playa, en un lago, en un río, en la montaña, en tu casa, donde vos quieras, y podés estar ahí, muchas veces en la nada misma, solo ahí. Pero si tu cabeza está rumiando un pensamiento constante, una suposición constante, ese pensamiento, ¿no? Ese pienso y me miento que te saca de lo que es, eso es simbólico. Como el cerebro no lo distingue, si estás viviendo ese pensamiento, lo que hice, lo que no hice, lo que voy a hacer, lo que hizo tal, lo que no sé cuánto, lo que... ¡Pum! Tu biología lo baja como que es real. Y cuando digo que la casualidad no existe, es porque lo que he podido ver, y es parte de la decodificación biológica, es hacer un enlace entre tu vida y vos en este instante, entre lo que observas en tu realidad y vos. Entonces, nada es casual, todo indicaría que todo tiene un pleno sentido, y es un pleno sentido de evolución. Entonces muchas veces, lo he dicho en otras oportunidades, hay personas que dicen, yo quiero hacer todo lo que sea para no enfermarme, yo quiero no enfermarme, ¿cómo hago para no enfermarme? Bien, vamos primero a ver qué se entiende por enfermedad, que lo hemos explicado en los videos anteriores, y qué se entiende por salud. Y entonces vamos a esto, ¿no? Se puede construir la salud. Entonces lo que estaba haciendo ahora mientras hablaba con vos era buscar en internet esa ventana al mundo que nos brinda un montón de informaciones, donde vemos que hoy no es la información el inconveniente, sino es la posibilidad de discernir esa información en algún aspecto. Entonces, si vos pones qué es salud, te dice estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Y acá dice ejerce normalmente todas sus funciones, estamos pensando que cuando se entiende que no es normal el funcionamiento, estamos enfermos. Pero eso que se entiende que no es normal el funcionamiento, sí es normal. Eso es lo que nos explican las 5 leyes. Claro. Es la maravilla. Es inevitable. Entonces el ser humano va a pasar todos los procesos que por algún propósito particular tenga que pasar para colaborar con su evolución personal y de esa manera colaborar de una manera, podemos decir, sistémica con su sistema familiar y de una manera más global y más amplia que se amplía en general. Entonces, ¿puedes evitar pasar por cualquier proceso biológico? No, porque es inherente a la naturaleza, lo hablamos siempre, son procesos de evolución personal. Lo que sí podés hacer es tener tu biología, podríamos decir, fuerte, tu biología alcalina, tu biología oxigenada, para que la masa conflictual biológica sea la menor posible. Entonces ahí vos vas a poder transitar cualquier proceso que si tenés los circuitos para observarlo, que es lo que hemos venido explicando, es mucho más ágil, mucho más dinámico. Hay libros que tienen 100 años, mira, la próxima te lo voy a sacar y te lo voy a mostrar, que habla de que toda enfermedad es por un exceso de mucosidad. Y tiene 100 años el libro, y es extraordinario. Y bueno, en ese momento, con los recursos que se tenían al alcance, tiene un pleno sentido, ¿no? Que todo es como un exceso de mucosidad del cuerpo. Porque claro está de que en estos programas
dependiendo del órgano, primero hay una ulceración y luego un rellenamiento excesivo, que se entiende por mucosidad. O primero hay un rellenamiento excesivo y luego una necrosis de ese rellenamiento, que también se entiende por mucosidad. Entonces, ¿se puede construir la salud? Bien, ¿qué es salud y qué no? Ahí a mí me desespera por gritarte esto. Entonces redefinamos salud, porque a mí, con esta cantidad de años, ¿sí? Escuchando, estudiando, poniendo a prueba las 5 leyes biológicas, yo me doy cuenta que yo entiendo con salud, entiendo por la palabra salud, tener a mi biología lo más disponible posible para que pueda transitar todos los procesos biológicos naturales. Entonces, ahí es donde a mí se me arma una nueva definición de salud. Salud no es evitar el bienestar, o sea, el malestar, no es evitarlo, sino es estar disponible a que ocurra de la manera más natural posible sin intervenirlo. Ahí yo creo que uno redefine lo que es estar saludable. Estar saludable no es evitar ese síntoma, sino es comprender para qué se activó y dejar que suceda el proceso que debe suceder. Ahí se me arma que lo que hay que empezar también a comprender es que el cuerpo es una máquina perfecta de adaptación al contexto que está todo el tiempo en constante cambio. O sea, el ambiente que habitamos está en un constante cambio. Nuestra biología es una máquina perfecta de adaptación. Entonces, a eso hay que estar disponible para estar saludable. A veces voy a estar muy bien y otras veces voy a estar en algún proceso en donde no se sienta tan bien, pero la máquina está bien porque se está adaptando a algo. Incluso esa palabra adaptación, a quien le guste estudiar un poquito más, puede buscar a la doctora Barbara McClintock, que ganó el premio Nobel en 1987, si no me acuerdo, o 89, por un descubrimiento que hizo en la época del 30. Y ella lo que observó y dejó plasmado ahí con el premio Nobel que ganó, es que el ADN del ser humano se transforma ante cada situación de estrés. Y ese es el proceso de adaptación que hablamos, o ese proceso de evolución. Se transforma el ADN y se produce una evolución. Entonces, somos una máquina de evolución, entonces estamos siempre en ese proceso. Entonces, por ahí decimos, bueno, ¿qué es la salud? Yo, desde mi mirada, es qué posibilidad o con qué lógica vemos nosotros estos procesos de evolución o estas transiciones que luego de transitarlo van a mostrar un incremento tanto psíquico como un incremento biológico. ¿Con qué lógica observamos eso? ¿Desde dónde miramos eso? Ahí podríamos decir que lo podemos ver desde una manera divergente, donde todo lo que sucede en mi cuerpo o lo que sucede en mi realidad nada tiene que ver conmigo, está todo separado y siempre el culpable es afuera y todo está separado de mí, ¿no? El culpable es este, el culpable es lo otro, el culpable es aquello, o empezar a verlo. O la gente dice, me agarró, me contagié, justo, no sé por qué, como que nada de lo que yo hago tiene que ver con eso que me agarró ahora. Esta mirada también está con respecto a la salud y a los síntomas. Claro, por eso es que la casualidad no existe. Entonces ahí es donde vemos a ver con qué lógica miramos mi realidad particular, ¿ah? Porque tu realidad es tuya, solo tuya. Cuando Mirá, dicen la realidad, ojo, yo le quiero agregar a tu frase que vos decís, la casualidad no existe y nada está separado. La causa y el efecto no están separados. El síntoma y yo no están separados. No hay posibilidad de que yo tenga un síntoma y ese síntoma no tenga nada que ver con lo que yo pienso, siento y hago. Eso está ligado. claro, bueno, ese ligado que vos nombrás desde mi mirada, y retomando ahí ese punto, es con qué lógica observamos estos procesos.
Entonces lo podemos mirar como algo desde una lógica divergente. El culpable es el de afuera, esto no tiene nada que ver conmigo, bla, 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 o con una lógica más convergente, ¿no? Donde todo se une, todo tiene un pleno sentido. Y que lo miremos por donde lo miremos va a producir en algún momento un incremento. Entonces es muy diferente estar siempre buscando al culpable afuera o buscando a quién combatir, creyendo que lo que estoy transitando es anormal o un funcionamiento no normal. En la misma palabra anormal nos invita a verlo de manera normal, ¿no? Veamos que el prefijo a es sin. Entonces, a veces atrás de cómo hablamos hay un montón de descripciones. Entonces es muy diferente empezar a ver de que todo tiene un pleno sentido y más allá de que no existe la igualdad acá, con cualquiera que observamos, no existe la igualdad, pero sí existe una unidad detrás de todo. Y en esa unidad hay un pleno sentido, desde donde lo observamos. Incluso si vos, a los que les gusta la lógica global convergente, si ven la palabra salud suma 59. Y a veces a quien le gusta esto, tal vez le encuentre más sentido a lo que le estaba explicando yo recién. Entonces vos podés tener siempre la posibilidad de tener un cuerpo donde los fluidos, los líquidos puedan transitar, puedan ser eliminados o no. Ahí entra mucho en juego ese proceso Lyon que yo siempre comento, que está ahí en el canal de YouTube. Es un proceso muy simple, que no es una dieta, pero invita a ¿qué? A recuperar la soberanía sobre el cuerpo. No importa el conocimiento más o menos que tengamos, sí vamos a tener la posibilidad de tener un cuerpo más oxigenado, más alcalino, donde todo tiene más espacio para ser gestionado, para transitar. Y eso permite transitar cualquier programa que se presente o cualquier enfermedad de una manera mucho más liviana. Sí, acá con esto que vos te estás diciendo a mí se me encienden como luces, tucu, 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 así, ¿no? O sea, hay que desde las 5 leyes biológicas tenemos que empezar a pensar que lo que nos han hecho creer que es una enfermedad y que está mal, en realidad es un proceso natural del organismo, por lo tanto no está mal, porque es natural. Lo que sí es un poco incómodo, porque el proceso tiene etapas en donde, que también la hemos hablado en otros programas, en donde en algún momento me voy a sentir más ansioso, más alterado, en otro momento me voy a sentir con menos gana y más inflamado, en otro momento, o sea, esto es lo importante, empezar a desenlazar, yo digo a veces desaprender es la palabra, o resignificar algunas cosas que nos la mostraron de una manera y en realidad, si es natural, tal vez no son tan malos los procesos que vemos como enfermedad. Entonces yo ahí también dejo de luchar con la enfermedad, porque a veces no solamente le echamos la culpa a lo de afuera, sino que entramos en lucha con el síntoma. O sea, ¿cómo hago para sacarme esto de encima? Lo que pasa es que si no conoces cómo funciona el órgano, te falta información y ahí se empieza a producir un miedo. Entonces, a los que nos gusta enseñar la medicina germánica o aplicarla a través de diferentes miedos, está esta posibilidad, Pau. Vos te encontrás, por ejemplo, una persona que está con un dolor de cintura y se le hacen distintos chequeos, ¿viste? Y está a rasgos generales, ¿viste? Está bien y chequeo, pero hay un dolor intenso, ¿no? Y constante. Entonces, generalmente dicen, dolor de cintura. Lumbago, ¿viste? Como que es lo más rápido. Es muscular. Son los nervios. Es la columna, es la presión, bla, bla, bla. Pero a veces se puede colaborar con algún medicamento para aliviar el dolor, porque era necesario sentir dolor de manera constante. Y eso continúa. Entonces lo que nos permite la medicina germánica es tener un diálogo concreto y empezar a ver qué. Estás con un dolor de cintura y a veces uno se va
a los músculos, a los huesos, a los cartílagos, a los nervios. Y no tiene nada que ver con eso. Y entonces cuando vos tenés un diálogo, empezás a ver que la persona tiene un dolor de cintura. Y lo que está en proceso son conductos del cuerpo bien internos, como puede ser ureter, conductos del parénquima renal, del riñón, conductos bien internos. Y ahí empezamos a ver que los conductos del cuerpo son todos de origen ectodérmico. Y empezamos a ver que esos órganos ectodérmicos, muchos de esos órganos ectodérmicos, duelen de manera constante hasta que se termina toda la etapa de reparación, a diferencia de los otros 96% de órganos del cuerpo. Entonces nosotros siempre hablamos, sí, en la posconflictorizosa es donde hay dolor, hinchazón, pero siempre yo aclaro, este es el 96%, pero hay un 4% que duele de manera constante durante toda la reparación. Y aguantatela si querés. Podés colaborarte. Entonces es muy diferente. Eso es lo que nos permite la medicina germánica. Mira, te va a doler de manera constante. Te puede durar 10 días, el tiempo que sea. Entonces ver desde dónde observamos eso, con qué, a veces está bueno decir, con qué lógica miramos eso, o desde qué mirada observamos lo que está pasando. Entonces vamos a decir, no, pará, que esto ya lleva mucho tiempo doliendo. Sí, es inevitable, es parte de un proceso de evolución, es un programa del cuerpo y funciona de esa forma. ¿Que podés colaborarte para disminuir el dolor? Sí, pero deja de tener conflicto con que te duele y te moleste durante mucho más tiempo. Y eso nos permite ver de que si es de origen ectodérmico, nada que ver, tiene todo lo otro. Eso es lo que nos permite la medicina germánica, los descubrimientos del doctor Hammer. Como hay tantos descubrimientos de otros médicos, científicos, biólogos que son extraordinarios, que por ahí no se difunden, como los descubrimientos y las observaciones de Beckham. Todos conocen a Pasteur. Pasteur y los procesos de pasteurización. Y él, de mi mirada, el mayor desastre, ¿viste?, para el ser humano fue Pasteur. Dio vuelta a todo y cambió todo. Entonces es diferente ponernos a ver a Pasteur en su contexto social o ver su contemporáneo que era Beckham. Y nadie conoce a Beckham, claro, no se divulga, por algo será. Entonces empezamos a ver también que la biología tiene diferentes condicionamientos externos. Bien, ¿tenemos forma de colaborar o de aliviar esos condicionamientos externos? Sí, ¿sí? Que pueden ser esos agentes extraños que vos nombraste. Entonces es muy diferente empezar a ver que vos te podés poner una vacuna y que tiene una perfecta relación con tus desafíos personales, sí. ¿Que puede producir algún condicionamiento biológico? Sí. Total, rotundamente, sí. Como sucedió con la BCG, como sucede con tantas vacunas que nos colocamos. Como esa forma de adquirir a veces más metales pesados de los que adquirimos comúnmente. Entonces no está ni bien ni mal, pero empezar a ver de que sí hay distintos condicionamientos que modifican, transforman o prolongan, pero también hoy hay un montón de posibilidades de empezar a hacer diferentes métodos o sistemas de quelación para quienes les llame la atención, para poder empezar a eliminar los metales pesados del cuerpo y empezar a devolverle a tu cuerpo la soberanía, tener vos la soberanía sobre tu cuerpo, ¿sí? Entonces, que hay condicionamientos, que hay agentes extraños, sí, es todo parte. Que existen también formas para empezar a eliminar y colaborar, sí, están. Que hay formas de colaborar con la biología, sí. Que hay formas de colaborar, ¿en qué sentido tiene esto que está pasando, esto que leo en mi realidad? También. Genial todo esto, porque en esto que vos marcás, que como que hay dos lógicas, ¿no? Yo veo que la gente que tiene una mirada de que me agarró esto, me pasó esto, y es por culpa del otro, es por culpa de justo me contagió, me hizo, no me hizo, me agarró, al final del proceso
La persona está como más desvalorizada y más dependiente de que algo externo lo mantenga saludable, ponele, ¿no? O sigue dependiente del médico o de tal remedio o de tal cosa. En cambio, en esta otra mirada que vos planteás, que tiene que ver como de empezar a adquirir determinados conocimientos, empezar a poner la biología más liviana para esos procesos, donde hay una disponibilidad más mental o psíquica a la comprensión de eso, la persona va ganando esa soberanía. Al final de todo proceso, no está la misma persona que comenzó. O sea, yo acá estoy bien, me agarra algo, sucede algo, se activa un programa biológico. Eso tiene una función, pero depende de la lógica con que yo lo encare, es dónde voy a llegar. ¿Voy a llegar a un lugar de más soberanía o voy a llegar a un lugar de más dependencia? Por eso es súper importante hacer consciente lo que nosotros vamos proponiendo en estos encuentros de ir conversando con mi biología. Ir conversando con mi biología es también conocerla e ir abriéndome a la información que me proporciona y a la posibilidad que me da. Después de cada proceso biológico, vos usaste la palabra incremento. No somos los mismos. Si yo hice consciente para qué me agarró eso, qué lo activó, de qué se trató, a qué me invitó ese proceso biológico, dónde estaba yo, a dónde me invita a pararme ahora, después que yo pasé un proceso biológico no soy la misma persona. Pero ahí depende de la lógica con lo que lo encare, puedo estar más dependiente de algo o más soberano de mí mismo. Y no es lo mismo. Es tremendo eso que acabas de decir, Pau. Eso, dependiente de algo. Vos sabés que yo, bueno, lo veo muy seguido. Es como están dependiendo de algo externo. Se ven un montón de casos. Vos los ves personas dependiendo, por ejemplo, se habla muchas veces del dióxido de cloro, ¿sí? 2 moléculas de oxígeno, una de cloro. ¿Que colabora en una oxigenación directa? Sí. ¿Que colabora en un momento determinado de la vida para recuperar la biología a través de una oxigenación? Sí. ¿Que lo tenés que tomar de manera permanente durante... No. Claro. Sucede lo mismo con las medicinas, le llaman medicinas ancestrales. Probemos esto, entonces hago la ayahuasca, entonces hago el hongo, entonces hago la no sé qué, entonces hago el bufo, entonces hago esto, a ver, ¿qué me muestra? Bien, podés hacerlo para una observación de tu misma realidad desde otra perspectiva y enriquecerte con eso, bien. Lo necesitas de manera constante y hacerlo de manera constante, una, otra, siempre en referencia externa, buscando qué de afuera me hace dejar de sentir lo que estoy viviendo y dejar de vivir lo que estoy viviendo. No, son cosas temporales que puedes utilizar complejos vitamínicos de manera temporal. Sí, genial, utilizarlo. Es un complemento, un suplemento, algo, un lapso de tiempo, colabora, pero empecemos a permitir estar en referencia interna. Si no, estamos siempre afuera, ¿no? Y viste que a veces dicen, cuando se habla a veces de venenos o de lo que sea, ¿hace mal? No. Todo depende de la dosis. Entonces vas a ver que hay venenos que lejos de hacerte daño, te van a... Depende, todo depende de la dosis. Y de la medicina germánica podemos ver también específicamente en qué momento se entrega. A veces dicen los corticoides hacen mal, y yo muchas veces hablo esto, atento con los corticoides que produce un efecto resorte y todo eso. Bien, genial, pero también depende de la dosis y en qué momento y cómo reaccionan. Aclaro, yo no soy médico, no me meto con las medicinas, lo que sí me gusta es explicar cómo funcionan. Y mi reto particular es todos los días ver en qué momento algunas de estas leyes biológicas o de estos programas no se cumple al 100%. Y nos permite, así como un rompecabezas gigante, abrir al ser humano
observarlo y ver todo en conjunto. Entonces vemos cómo funciona. Entonces, nada hace daño ni nada es que sea bueno. Todo depende de la dosis y del momento y del sentido y de cómo lo lee cada uno. Porque al final de cuentas, el que termina mandando es el cerebro. La biología solo podemos decir que es un vehículo que puede tener más o menos condicionamientos para actuar con todas sus capacidades. ¿O no? Por eso vienen estos procesos de oxigenación. Vos le podés permitir a tu procesador central, tu sistema digestivo, que mueva a través de la peristalsis el alimento, que absorba lo que le da beneficio, que elimine lo que no necesita, o no. Siempre doy el ejemplo, ¿no? Si vos vas al baño y haces el número 2, como dicen en las películas, y que dejas manchado el inodoro, bien. Y te cuesta la mancha que queda en el inodoro, bien. No es ilógico pensar que eso también está dentro de tu conducto. No es ilógico pensar que si yo tengo un sistema natural, que es el sistema digestivo, que se mueve con una peristalsis involuntaria, si está rodeado de una capa de goma o de brea, el movimiento no llega, entonces no puedo eliminar. Entonces es muy diferente estar con una inflamación constante, ¿sí? Y donde vemos que el colon, donde trabaja el agua, imagínate que ahí trabaja todo el líquido y para llegar a tu cuerpo tiene que atravesar una capa así de residuos acumulados durante 10, 20, 30, 40 años. Entonces sí hay procesos naturales, como pueden ser fermentos naturales, porque es todo mucho más simple, mucho más barato. Entonces vos podés tomar fermentos naturales que despegan esa capa y las eliminás y después vas al baño y decís, wow, ¿qué pasó? Pero toda tu biología se empieza a transformar, recupera su soberanía. ¿Sí? Acá otra palabra súper importante para mí, que dijiste que no la quiero dejar pasar, es la referencia interna. O sea, hoy, ¿qué nos ha hecho el sistema de programación automática? Yo veo que es ponernos en referencia externa. Alguien tiene un conocimiento que aporta un montón y esa persona con eso descubre cosas y tal vez desarrolla una técnica y una forma y nosotros compramos eso y lo empezamos que está muy bueno, aporta un montón, pero nosotros lo empezamos a repetir en modo copia y nunca nos paramos a ver, che, ¿qué me pasó a mí con eso? Ese movimiento de entrar en referencia externa es clave, porque si no el conocimiento queda en un ámbito donde nunca me sirve para conocerme, nunca lo integro, si no lo integro no lo aplico, y entonces yo he sido tenés un montón de conocimiento y vos seguís en el mismo lugar donde empezaste. Entonces, súper importante, porque yo creo que hay gente que tiene cosas muy valiosas para compartir, pero es tomar el conocimiento y en algún momento ir a preguntarse qué me pasa a mí con eso, qué me llevó a tomar ese conocimiento. Ahora ese conocimiento, ¿a dónde me lleva a mí? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué pienso? ¿Qué me lleva a cuestionarme? ¿Qué me invitó a verme? Y ahí es donde lo empiezo a integrar, porque si no, yo he tenido mucho tiempo las 5 leyes solo en conocimiento. Y lo más loco era que lo podía bajar para que otros lo aplicaran. Y yo he tenido gente que me decía, genia, me pasó esto, me sentí re bien, ya no tengo más esto. Y yo seguía con mi síntoma, con mi fibromialgia, con mi esto. Y claro, era porque yo no hacía la aplicación en mí. Entonces, la referencia interna en un momento es clave, porque si no vos seguís en el mismo lugar con un montón de conocimiento. Y no se da esto que es natural, que es el proceso evolutivo. El proceso evolutivo es hoy estoy acá, vivo un proceso y mañana estoy acá, y otro proceso y me voy corriendo. A veces desde la estructura mental, ¿no? Porque sigo en el mismo lugar, pero la estructura mental es lo que se fue evolucionando. Fíjate lo siguiente, a ver si le encontrás algún sentido. Esa referencia interna,
en referencia a uno mismo, o esa referencia externa, todo pareciera indicar de que todo es una dualidad, todo está en dos, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Todo está en dos. Entonces, desde esta mirada, la referencia interna también está en dos. Entonces, el ser humano, ¿qué pasa? Hace una referencia interna, cuando a veces no conoce mucho el funcionamiento, pero esa referencia interna está basada en ¿qué? En sus creencias, en sus juicios, en sus prejuicios. Pero hay también otra referencia interna, que es asumir plenamente que uno no sabe cómo gestionar algo. Eso también es una referencia interna. Y empieza a suceder lo mismo en referencia externa. También son dos. Podemos estar en una referencia externa que nos condiciona o en una referencia externa que nos educa. Inclusive podemos empezar a ver que es muy diferente vivir experiencias a empezar a crear experiencias. Claro que son temas desde mi mirada muy interesantes, son temas para abrirlos, tratar de ponerlos acá en diálogo como hacemos nosotros, ¿no? Para tener un poco más de información y que cada uno pueda empezar a hacer su propio criterio. Sí, yo creo que para hoy un montón, y para no hacerlo más largo, creo que hemos aportado la posibilidad de que cada uno se repregunte y se replantee qué es enfermedad, qué es salud, qué es soberanía sobre mi cuerpo, qué conocimientos nuevos puedo sumar, de qué se tratan estos procesos que cada uno vive, que eso es como esta que vos decías, la realidad de cada uno, hay una realidad que es de cada uno. Entonces, un montón para hoy, Bueno. que abren, más que definir y dejar un concepto cerrado, estamos abriendo todo lo que inclusive vamos a estar este año, sí, así, abriendo, es como remover un poco etiquetas para abrirnos a nuevas miradas, a nuevas definiciones, a nuevos conceptos, ¿no? Así que bueno, me parece un programón para hoy. Bueno, genial, Pau. Buenísimo. Bueno, Fer, gracias a vos que siempre estás disponible y gracias que a vos. a mi vida me aporta un montón. Y gracias a todos los que se quedan hasta el final. Ahí para seguir creciendo necesitamos que nos colaboren. Escribiendo comentarios y contándonos o haciéndonos preguntas, que se suscriban en nuestro canal y lo compartan, así sumamos seguidores, y que nos sigan en nuestras redes, Fer Esquembre, Carrara Paola, para también seguir creciendo y aportando más ideas, más miradas, más mensajes que nos hacen crecer a nosotros y creemos que a ustedes también. Sí, incluso en el canal de YouTube, es @feresquembre, en listas de reproducción, hay una que dice Conversando con la Biología y están todas nuestras charlas seguiditas para empezar de cero. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Chao, Pau.